Dios le bendiga a mis amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más en esta mañana quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón, algo que he estado mirando. En mi casa yo doy un estudio de Juan, del libro de Juan, a mi esposa, a mis hijos. Es nuestro devocional familiar. Y estudiando el libro de Juan hemos encontrado muchas cosas interesantes. Y a pesar de que yo este capítulo que quiero comentar, ya lo he leído muchas veces. Esta mañana, orando al Señor y meditando en esta palabra, no esta mañana, ayer, reflexionaba en este punto, este capítulo, que les quiero hablar hoy. Amén. Quiero que hagamos una pequeña oración. Si me acompaña el que va a escuchar este video. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Dame la sabiduría para hablar de esto con denuedo y con poder de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. De antemano te pido que limpies y prepares los corazones para recibir esta palabra, Señor. Gracias, Señor. De antemano te pido si hay alguna necesidad de algún hermano, que seas tú obrando en cada necesidad, en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice Juan capítulo 3, algo muy importante aquí. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Voy a detenerme aquí un poquito. Sabe que el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Ellos eran los que llevaban los casos civiles, los casos políticos, los casos jurídicos, los casos espirituales. Amén. Pero había 71 porque 70 eran miembros, como le digo, separados entre la política, los casos civiles y las cosas espirituales, lo que eran fariseos, saduceos y escribas. Y estaba el sumo sacerdote. Cuando había un caso en el cual había que tomar una decisión para no quedar empate, pues por eso había 71, o sea, para que no quedara en par. Amén. En las diferentes partes de lo que era Israel, había jurisdicciones donde había asambleas de 23 personas. Pero donde estaba la sede en Jerusalén, ahí estaban 71 personas, que eran los que eran encargados de todo lo que era la política, la jurisdicción, los casos civiles, los casos espirituales. Amén. Entonces Nicodemo era uno que era parte de este Sanedrín. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era una persona que estaba preparada, que estaba estudiada. Era un hombre que también tenía dinero. Amén. Entonces, dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal, estamos hablando de una persona importante, una persona que tenía un puesto importante ahí con el Sanedrín. O sea, que no era cualquier gato, como dicen por ahí, ¿no? Era un hombre importante en cuanto a las decisiones que se tomaban ahí. Amén. Y dice el capítulo 2, el versículo 2, perdón, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Él llevó Rabí porque los judíos, cuando alguien se sentaba a enseñar, todos estaban de pie y el que enseñaba era el maestro, era un rabí. Entonces él consideró a Jesucristo como un maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese lo que dijo él, ¿no? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero aquí hay una frase interesante. Dice: sabemos que has venido de Dios. Cuando dice aquí sabemos, esa palabra significa
que muchas veces el Sanedrín se había juntado a hablar el tema sobre Jesús. Qué interesante, ¿no? Se habían sentado a hablar quién era Jesús. Ahora, creo yo que se sentaron a hablar, no a investigar si él era el Mesías, si era el que Dios había enviado. Ahora, quizá ya lo sabían, que es lo más seguro. Pero ellos se sentaron a ver cómo podían quitarlo del medio. Jesús era una persona que era tropezadero para ellos. Por eso dice la palabra de Dios, esta es la piedra con la cual tropezaron los edificadores. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Que fue piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a revelar quién era el Padre. Vino a enseñarnos cuál era la correcta interpretación de la ley. Principalmente a los judíos. Amén. Entonces dice, sabemos que has venido de Dios. Fíjese qué interesante. Ellos sabían quién era Jesús. Aquí lo narra Nicodemo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿por qué si ellos sabían? Apunte esto. ¿Por qué si ellos sabían quién era Jesús, no hicieron lo correcto? Fíjese bien. ¿Por qué si ellos sabían quién era Jesús, no hicieron lo correcto? Yo esta mañana te quiero hablar, perdón que no dije, pero quiero hablar sobre el nuevo nacimiento. Amén. Cuando yo leí esta porción bíblica y le platicaba a mi esposa lo que Dios habló a mi vida, me dejó impactado porque digo, wow, es tremenda la palabra de Dios. Dios nos habla muchas veces y no entendemos. Y podemos leer y leer un capítulo y no entendemos muchas veces. Dios habla de muchas maneras, pero a veces Dios nos está hablando. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto que dice Juan capítulo 3? Porque como le digo, yo doy un estudio bíblico en mi casa, un estudio del libro de Juan, perdón, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, nuestro devocional, pero nunca me había detenido en este punto. Y ayer que lo volví a estudiar este punto, me di cuenta de algo interesante que Dios habló a mi vida. Porque yo le decía, Señor, le voy a decir por qué en lo que viene a continuación. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, cuando dice de cierto, él dice, es una palabra de origen hebreo, que quiere decir, bueno, es la palabra amén, la palabra hebrea, ¿no? Es la palabra griega amén, pero tiene un origen en el hebreo, pero significa firmemente te digo. O sea, seguramente te digo esto. Como diciendo, escucha. Te lo digo esto firmemente. Amén. Con seguridad. Era lo que está diciendo aquí Jesús. Con seguridad, con firmeza te digo esto. Bueno, sabemos que Jesús no era un hombre de doble moral, ¿no? De doble doblez. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si estos hombres sabían quién era Jesús, como le dije, apunte eso, ¿por qué no entendían lo que Jesús hacía? ¿O si lo entendían y se hacían? Te quiero hablar esta mañana del nuevo nacimiento. Vaya mirando todo lo que está aquí, lo que estoy hablando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, con toda seguridad, con toda firmeza te digo, que el que no naciera nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjese lo que le contestó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer?
Y le vuelve a decir Jesús, de cierto, con firmeza, con seguridad te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Cuando aquí dice agua y del Espíritu, que es una misma palabra o se interpreta de diferentes maneras, está hablando por la palabra. La palabra que nosotros leemos es Espíritu. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, somos sumergidos, somos lavados en la sangre de Cristo. Porque la palabra que trajo el Espíritu Santo a nuestra vida nos trajo convicción a nuestra vida y entregamos nuestra vida a Jesús. Fuimos sepultados, lavados en la sangre de Cristo. Por eso, el que no ha nacido de agua, el que no ha sido limpiado por la palabra del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hablaba Dios a mi vida ayer por la mañana? Eso es lo que le quiero dejar yo a usted esta mañana. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida? Y fíjese lo que le voy a decir. Agárrese, siéntese bien, porque yo también me quedé sorprendido. ¿Sabe usted que hoy en día hay muchos líderes, maestros, pastores, evangelistas, que no han nacido de nuevo? Parece ridículo esto que le estoy diciendo, ¿no? Parece de risa, pero es cierto. Hay mucha gente que canta, que predica, que sirve aquí, que sirve allá, pero no ha nacido de nuevo. Y vemos el caso de Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Era el que formaba parte del Sanedrín, parte de los 71 que formaban el Sanedrín en Jerusalén. Y este hombre no había entendido el nuevo nacimiento. Como hoy en día muchos líderes, pastores, ministros no han entendido el nuevo nacimiento. ¿Y por qué? Porque siguen viviendo de una manera que no agrada a Dios. Entonces yo reflexionaba, ¿cómo estoy viviendo yo delante de Dios? Y si en verdad he nacido de nuevo. Claramente porque uno habla de la Escritura primero a mi vida, ¿no? Y Dios hablaba a mi vida. Muchos líderes no han nacido de nuevo. Por eso hay iglesias caídas, iglesias hundidas en el pecado, iglesias muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué? No tanto porque no se les haya predicado el evangelio, porque iglesias hay donde se predica la sana doctrina. Gracias a Dios que nosotros estamos en una iglesia donde se predica sana doctrina. Pero es por la negligencia de la gente de atender lo que dice las Escrituras, lo que dice Dios. Sí, aceptan a Cristo, pero no lo aceptan con una convicción, con un deseo de tener una relación con Dios. Como les decía yo la vez pasada, no quieren estar conectados a la vid verdadera, que es Jesucristo. Y hoy en día hay muchos líderes que no han nacido de nuevo. Muchos líderes que viven en pecado. Usted lo mira cantando y alabando, pero es solamente una religiosidad. El caso de Judas es muy interesante, porque Judas es el clásico religioso. Sirvió al Señor, anduvo con el Señor, oró por los enfermos, cantaba y acompañaba, y ahí estaba con Jesucristo. Pero él nunca nació de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento implica muchas cosas. Porque a veces nosotros como líderes, como padres, no hemos entendido el nuevo nacimiento. Y por tanto, como no hemos entendido el nuevo nacimiento, no lo hemos transmitido a nuestros hijos. De manera que a veces dejamos que nuestros hijos, cuando van a la iglesia, no respetan la iglesia. No respetan el altar. Jóvenes cantando irrespetuosos, con chicle, con el celular. Líderes ahí contando ahí chistes, riéndose. Es terrible esto. Y sé que a muchos les va a doler esto, pero tenemos que hablar la verdad, hermano. Yo prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Hay muchos líderes que no han nacido de nuevo.
Como le digo, están ahí en la iglesia, sirven, oran, cantan, predican, pero no han nacido de nuevo. Con cuánta razón Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y aquí este líder, Nicodemo, no entendía que es el nuevo nacimiento. La palabra nacer de nuevo es la palabra enajenao, la palabra griega que habla de nacer de arriba. No nacer de aquí, de la tierra. Es cuando nacemos de arriba que hemos buscado las cosas espirituales, no las materiales. Pero hoy en día muchos líderes han buscado su conveniencia. ¿Por qué? Porque su concupiscencia es grande. Líderes en pecado, líderes irrespetuosos, que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Creen que porque pertenecen a una congregación, a una iglesia, ya son cristianos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esta palabra que Dios hablaba a mi vida, la estuve meditando. Y me doy cuenta que en realidad eso es lo que está pasando hoy en día. Ahora hay un liderazgo raquítico, con una pobreza espiritual. Y es lamentable eso porque en muchas congregaciones, mucha gente está a cargo de estos líderes. Mas sin embargo, ellos no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Y dice, retomo el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto, con firmeza, con seguridad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay gente que se le ha predicado, pero no ha recibido esa palabra. No ha tenido esa convicción en su vida, ese arrepentimiento. Quizás se entregó por emociones. No sé. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Aquí no tiene vuelta de hoja. Los fariseos, los escribas, los saduceos, andaban en la carne. Solamente lo que a ellos les convenía. Decían al pueblo que hicieran y ellos no hacían. Por eso hay mucha falta de respeto hoy en día en los altares. Porque la gente no ha nacido de nuevo. Llámese pastor, llámese ministro, llámese evangelista, llámelo como quiera. Salmista o lo que sea. No ha nacido de nuevo. No han entregado su vida genuinamente. No han conocido quién es Dios. Este hombre, Nicodemo, no sabía exactamente quién era Dios y cuál el plan de Dios. Y si lo sabían, se hacían. Porque él dice, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Y hoy en día mucha gente sabe qué es lo que demanda el Señor de nosotros. Hoy en día muchos líderes saben cuál es la voluntad de Dios, mas sin embargo no la hacen. Hacen lo que la carne les dice. Por eso aquí dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso se manifiesta su vida en los púlpitos, se manifiesta en sus acciones, porque no han nacido del Espíritu, sino de la carne. Siguen en la carne, siguen en el chuletón, como dicen por ahí. Gloria a Dios. Y luego dice, no te maravilles de que te dije hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. No te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque ellos ya sabían cuál era la voluntad de Dios.
Dice, hey, no te maravilles. Como yo, oh, no sabía, no. Y hoy en día hay muchos líderes que dicen, ¿a poco eso era lo que era nacer de nuevo? Ay, no sabía. Y le dijo, hey, no te maravilles. Tú bien sabías que era nacer de nuevo. Ustedes bien sabían. Por eso él llegó y le dijo, sabemos que tú vienes de Dios. Y hoy en día mucha gente sabe. Y cuando los confrontan con su pecado, con sus cosas, ay, no sabía eso, ¿a poco sí? Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno que ha nacido del Espíritu sabe dónde está parado. Sabe lo que está aconteciendo. Sabe que son las cosas del Espíritu. Amén. Dice, no te maravilles de que te dije, o sea necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sabe que mucha gente está confundida en cuanto al nuevo nacimiento. Porque hoy en día hay muchas manifestaciones en la iglesia y creen que es del Espíritu Santo. Porque mucha gente pues ahí se tira al suelo y hace ciertas manifestaciones, ¿no? Y creen que eso es del Espíritu. Y creen que ya nacieron de nuevo. Hay muchos lugares donde se le fuerza a la gente que hable en lenguas y habla tus lenguas. Como que ellos son el Espíritu Santo, ¿no? Los que están ministrando. Y limitan al Espíritu Santo a hablar solamente en lenguas. Cuando el Espíritu Santo es mucho más, porque Él es Dios. Lo limitan a eso. La vida cristiana no es solamente hablar en lenguas. La vida cristiana va más allá, más profundo. Un servicio a Dios, entregado a Dios. Hay gente que nunca habló en lenguas, mas sin embargo fueron grandes hombres de Dios. Pero hoy en día limitan eso, a que la gente vaya y hable en lenguas. No hemos entendido el verdadero concepto de hablar en lenguas y qué es lo que significa. Ahora hay un desorden en las iglesias. Por eso los de la iglesia bautista, cuando se refieren a los pentecostales, dicen, oh, los ignorantes. Y eso nos duele, sí, porque el pentecostal está impuesto a emoción, a saltar, a brincar. Y el bautista, pues no, el bautista es más fundamentalista, más apegado a la escritura. Yo soy pentecostal 100%. Me gusta la enseñanza bautista, porque ellos son muy apegados a lo que es la palabra de Dios. Son muy ordenados. Amén. Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mucha gente no sabe qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos redarguye. Hemos nacido de nuevo, hemos sido llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Hemos nacido de nuevo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. He aquí, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Y dice el libro de Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. ¿De qué sirve que cante? ¿De qué sirve que predique? ¿De qué sirve que adore si no he nacido de nuevo? Y eso es lo que dice Gálatas 6:15. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Lo que importa es la nueva creación, el nacer de nuevo.
Y uno que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hemos resucitado, hemos muerto. Ya no andamos en tinieblas, ahora andamos en luz. Yo te pregunto esta mañana, ¿usted ya nació de nuevo? Esa pregunta me la hice yo. ¿Será que ya nací de nuevo yo? Porque a veces vamos caminando creyendo que estamos haciendo bien la voluntad de Dios. Pero dije, he nacido de nuevo yo. Yo no nací en un lugar cristiano. Hay gente que nació en un lugar cristiano, en cuna cristiana, y cree que ya es cristiano. Cree que ya va derechito al cielo. Mas sin embargo no han entendido lo que es nacer de nuevo. Que mucha gente es hija de pastor, hija de ministro, y cree que ya nació de nuevo. Y eso no es así. Amén. Entonces dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Y le dijo Jesús, Él es tu maestro, fíjese, de Israel, ¿y no sabes esto? Dice, de cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijera las celestiales? Ahora, quiero pensar que Nicodemo tenía una duda, ¿no? Porque ellos ya se habían juntado y hablado quién era Jesús. Pero me imagino que él quería estar seguro, ¿no? Y hoy en día eso es lo que debemos hacer nosotros como líderes. Aquellos que no hemos nacido de nuevo. Indagar, investigar nuestra vida si en verdad hemos nacido de nuevo. Pero a veces que caminamos con la duda. Caminamos con la duda y vamos con la duda caminando. Y no nos detenemos a pensar, ¿qué estamos haciendo? Si hemos nacido de nuevo. Yo que canto, yo que predico, yo que hago esto, yo que he nacido de nuevo. Hay mucha gente que está sirviendo, pero no ha nacido de nuevo. Porque no ha entendido el verdadero nacimiento. No ha entendido la nueva criatura. Por eso se les hace fácil ceder a las cosas del mundo. Qué triste, ¿no? Amén. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:3. Algo interesante ahí. Primera de Pedro. Un tapito. 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea. Nosotros hemos renacido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para una esperanza viva. ¿Para quién no tiene esperanza? Porque no ha nacido de nuevo. No ha entendido el plan de Dios. Siguen viviendo como Juan por su casa. Siguen siendo irrespetuosos en los altares. Siguen manoseando la novia en lugar de embellecerla, que es la iglesia. Me estoy refiriendo a los que conformamos la iglesia, no al templo. Y dice 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué? Por la palabra. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no verá el reino de los cielos. Nosotros hemos sido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de la carne, sino del Espíritu. Por eso ahora debemos andar en las cosas del Espíritu. Por eso ahora debemos caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros principios, nuestra sabiduría. Así era como estaban caminando esos líderes en aquel tiempo. Hicieron un lado lo de Dios.
Entonces, yo te pregunto esta mañana, ¿usted ya nació de nuevo? Nunca se ha puesto a pensar eso, ¿verdad? Hay gente que no se detiene a pensar. Y la escritura es muy clara. Amén. Judas era el clásico religioso. Oraba, ayunaba y andaba ahí con Dios, pero no había nacido de nuevo. Es el perfecto ejemplo, Judas. Nicodemo es uno de tantos más ejemplos. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿ya nació de nuevo, mi hermano? Usted que es apóstol, evangelista, maestro, pastor, líder de jóvenes, líder de lo que sea, líder de alabanza, ¿ya nació de nuevo? Medite en esta palabra. Yo me quedé sorprendido y digo, wow, Señor. Y es una palabra dura, porque quizá a muchos les va a molestar. Y esto que lo hago con mucho amor, no porque me crea yo muy espiritual. Porque he escuchado muchos comentarios ahí que porque muy espiritual, no. Yo estoy aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo, con humildad y con amor. Como le dije la otra vez, gracias, tengo mis buenos pastores que me enseñaron. Pastor José Brito, Daniel Brito. Gloria a Dios. Y quiero seguir aprendiendo. Yo no soy alguien con mucha sabiduría para hablar de un tema en serie. Nunca me he puesto a hacerlo, a lo mejor lo puedo hacer, no sé. Porque quizá los sabios en esto pueden decir, habla de una cosa hoy, mañana habla de otra, mañana hizo una sopa. No, yo estoy aprendiendo. Quizá algún día lo puedo hacer, hablar de un tema, parte 1, parte 2, parte 3. Eso es lo correcto, ¿no? Pero estamos aprendiendo, estamos trabajando. Estamos dejando que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, en nuestras debilidades. Porque yo no puedo predicar el Evangelio si tengo ciertas debilidades. Tengo que seguir dejando que el Espíritu Santo siga fluyendo en mi vida, que me siga ministrando, me siga moldeando, siga trabajando en esas áreas en mi vida en las que soy débil, en las que tengo que cambiar. Entonces, detente un poco, hermano. Detente un poco, hermano. Y piensa, yo que soy líder, yo que soy maestro, yo que estoy enseñando la palabra de Dios, ¿he nacido de nuevo? ¿O solamente hay una vida religiosa, aparentando que soy muy espiritual? Pero sigo en la carne. Dios te bendiga, hermano, y gracias por escucharme. Toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu infinita misericordia, Padre. Pido por aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esta palabra sea de bendición a su vida y que entreguen su vida a Jesucristo. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por hablar a mi corazón, Señor. Gracias, Padre, porque sé que este video va a ser de bendición a otros, Señor.